Buen día, buenas tardes, buenas noches. Damos comienzo a una nueva clase del módulo de desarrollo. En este caso vamos a adentrarnos en un tema muy importante y que tiene muchísima relevancia, que es la relación entre el cambio institucional o el desempeño de las instituciones y el crecimiento y el desarrollo económico. Importante, sí, cuando vamos a introducir el término de instituciones, sí, nosotros vamos a seguir en este caso un paper, un libro de Chiang, que se llama Pateando la Escalera, y que hace un estudio de carácter histórico sobre el desempeño y las políticas institucionales de los países que se han desarrollado y cómo, de alguna manera, la historia nos va a dar una perspectiva sobre de qué manera se han desarrollado cada una de estas instituciones importantes y cómo se han desenvuelto en el periodo, digamos, de transición o cuando estos países empezaron a desarrollarse. ¿Sí? Entonces, el estudio es un estudio de carácter histórico, ¿sí? Comparativo, que abarca a países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, los países nórdicos, Holanda, Bélgica, Suecia, Austria, ¿sí? Italia, España, y el periodo de estudio es justamente de principios del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, donde más o menos en estos 150 años, 200 años, obviamente depende mucho de cada país, empiezan el proceso de desarrollo económico de estos países que hoy son desarrollados. Pero el periodo de estudios significa que se va a poner énfasis en cómo se han desarrollado cada una de estas instituciones necesarias o importantes para el desarrollo de cualquier economía y de qué manera si cada uno, ¿no?, de estas configuraciones que se le han dado en cada país tuvieron o no un impacto en el crecimiento económico de cada uno de estos países. ¿Por qué estudiar las instituciones? Primero, ¿qué entendemos por instituciones? Instituciones es un conjunto de reglas, comportamiento, leyes, ¿sí?, que gobierna podríamos decir, una organización en particular. Cuando hablo de una organización, es un conjunto de personas y normas que rigen ciertos comportamientos, como puede ser instituciones de la seguridad social, instituciones monetarias, instituciones del mercado laboral, instituciones como la justicia, ¿sí? Instituciones educativas, ¿sí? Así, cualquier tipo de organización que de alguna manera afecta a un grupo de personas y que obviamente hay una serie de reglas, ¿sí?, impuestas por el Estado, por la ley, para hacer cumplir este comportamiento o esta organización. Y obviamente, en función de cómo se organice esa institución, va a tener obviamente un efecto importante en el crecimiento económico. Por ejemplo, las instituciones de la seguridad social, o sea, vamos a ver configuraciones mucho más desarrolladas, donde hay instituciones de seguridad social que dan apoyo mucho a desempleados, instituciones previsionales, ¿sí?, que efectivamente desarrollan un organismo, digamos, previsional, solidario,
en el cual los trabajadores aportan solidariamente para pagar jubilaciones de los retirados, ¿no? Otras configuraciones de la seguridad social más con énfasis en la privatización. Es decir, cuando hablamos entonces de instituciones son, como habíamos dicho para repetir, este conjunto de organizaciones que de alguna manera se rigen por la ley impuesta por el Estado para proseguir un fin determinado, ¿sí? Entonces, la idea es, la que nos propone el autor, Chan, es, bueno, vamos a aprender a través de la historia cuál es el impacto de algunas configuraciones institucionales en estos países que se han desarrollado, pero vamos a ver cómo se desarrollaron estas instituciones en estos países en este periodo, que fue justamente el periodo en el cual estos países empezaron el despegue hacia el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque efectivamente en los países subdesarrollados, uno de los el talón de Aquiles que muchas veces se les suele cuestionar a los países en desarrollo es el mal funcionamiento de las instituciones. Es decir, por eso el famoso reformas estructurales siempre recaen cambios en reformas previsionales, reforma del mercado laboral, reforma de la burocracia estatal, reforma en el sistema judicial, reformas financieras, ¿sí? Todos cambios institucionales, es decir, vinculando el mal funcionamiento de los mercados en función de que hay instituciones obsoletas o que no responden adecuadamente a la economía moderna, ¿sí? Entonces, vamos a ver, obviamente hay muchas instituciones que afectan el crecimiento económico, nosotros vamos a seguir a este autor, a Chiam, que está poniendo un grupo de instituciones y su relación con el crecimiento económico. Por ejemplo, la democracia y la burocracia. Primero la democracia, ¿sí? O sea, la relación sería que efectivamente más democracia significaría un mayor acceso, digamos, a la toma de decisión política, donde las decisiones del poder público salen de la expresión popular, por lo tanto, esto le da más legitimidad al proceso político y a las políticas gubernamentales, en contra de, obviamente, un régimen autoritario o fascista en el cual se impone de alguna manera la decisión de un grupo de personas o de una persona, y esto obviamente daría como consecuencia inestabilidad económica, incertidumbre, digamos, teniendo en cuenta que no expresa la voluntad de todo un pueblo. Entonces, lo primero entonces es la democracia, después vemos ahora la parte de la burocracia, pero dos grandes instituciones que, como podemos ver, no ha tenido, digamos, un desarrollo, siempre cuando nos vamos a referir, recuerden que vamos a referir a hechos históricos ocurridos, como decía, en principios del siglo XVIII hasta entrado del siglo XX o mediados del siglo XX, pero podríamos decir entrado del siglo XX, ese es el periodo que siempre nos vamos a referir sobre cómo se desarrollaron estas instituciones en este grupo de países. Bueno, como podemos ver, la democracia en sí fue muy frágil en los inicios en estos países. Por ejemplo, el sufragio fue muy restringido en la mayoría de los países, solo entre un 3 y un 5% de la población de más altos ingresos podía votar, es decir, el voto estaba relacionado con los ingresos, y por lo tanto votaba el que tenía ingresos, y casi siempre eran ingresos muy elevados, por eso un grupo de población muy reducido, ¿sí?, tenía acceso al voto, casi siempre eran obviamente los terratenientes, porque hay que tener en cuenta
que estamos hablando de épocas donde todavía el sector agropecuario, el sector agrario, tenía un gran poder, digamos, en el Producto Bruto Interno, en la generación de riqueza, ¿sí? Más allá de que en estos países ya estaban empezando, digamos, la revolución industrial y de importancia del sector industrial, todavía los terratenientes tenían un gran poder económico, ¿no? Entonces la democracia fue frágil, el voto estaba restringido a los sectores de más altos ingresos, había exclusión, por ejemplo, en función de la raza, como en Estados Unidos, es decir, por ejemplo, los negros estuvieron excluidos de votar, si no fue creo que hasta la tercera enmienda que recién lo dejaron votar, o estaban restringidos también por el sector educativo, es decir, aquellas personas con cierto nivel educativo tampoco podían votar, casi siempre personas analfabetas o que no tenían, digamos, acceso a la educación también estaban restringidas, o por género, ¿no? En el caso de las mujeres, recién en 1920 se posibilitó a la mujer el acceso al sufragio. Entonces, lo que tenemos es una democracia muy pobre, justamente en un periodo en el cual las economías se desarrollaron muy fuerte, ¿no? Entonces, podemos ver una relación muy negativa, ¿no? Una relación negativa entre la democracia y el crecimiento económico en estos países, teniendo en cuenta que la democracia en sí y el sufragio universal recién se alcanzó en principios del siglo XX, ¿sí? También tengo en cuenta que cuando se dejaba votar, era un voto que no era secreto, por ejemplo, ¿no? Y no solo eso, sino también había un problema en todo el sistema electoral. Había corrupción en compras de votos, es decir, había sistemas electorales totalmente frágiles y que se podían alterar rápidamente las decisiones de las personas que podían votar porque era muy corruptible todo el sistema electoral. Entonces, poco lo que podemos sacar es que efectivamente en este proceso de desarrollo de estos países, la democracia jugó un papel muy tenue, ¿no? Muy al margen, porque era una institución totalmente débil, casi que, digamos, se estaba construyendo la democracia, sin embargo, esto no detuvo de alguna manera el crecimiento económico, ¿no? Otra institución muy importante es la burocracia. La importancia de la burocracia en el crecimiento tiene que ver con esto, ¿no? Una burocracia transparente y eficaz mejora el crecimiento económico. Está claro que el Estado, cuanto más eficiente, más eficaz, o sea, cuando puede lograr sus objetivos, cuando el Estado está conformado por profesionales, cuando acceden a los cargos los más competentes, cuando hay un sistema meritocrático, ¿sí? Esto significa que el Estado va a poder gastar mejor, va a poder también decidir aplicar los recursos de una manera mucho más inteligente, va a ser muchísimo más eficiente y no desperdiciar recursos por incapacidades, poco profesionalismo, ¿sí? Va a cometer menos cantidad de errores. Entonces, en sí, la burocracia, como se entiende, ¿no? La burocracia weberiana es lo que estamos entendiendo, es ese sistema de reclutamiento meritocrático en la administración pública que hace que los que entren en la administración pública sean lo más aptos, los que tengan estabilidad laboral, ¿no? Todo eso hace a una burocracia moderna que es una gran institución importante que afecta el comportamiento del Estado. Bueno, sin embargo, como podemos, un poco lo que dice Chian, es que efectivamente también la institución burocrática en sí, la burocracia estuvo lejos todavía de consolidarse, porque lo que más sucedía en la burocracia en aquellos momentos era principalmente la compra de cargos, es decir, para acceder al Estado
había que pagar, se vendían los cargos. Las administraciones públicas en sí, cuando nacían principalmente como casi empresas privadas, ¿no? Porque eran ministerios que lo manejaban unos pocos y había que, de alguna manera, hacer mucho lobby para acceder, ¿no? Entonces, era más que nada una burocracia que se compraba y se vendía como en el mercado. Eso primero, entonces, era muy restrictiva a personas que tenían dinero para poder comprar los cargos, la burocracia. En segundo lugar, mucho lo que se llama clientelismo político, es decir, había una concepción en la cual los cargos del Estado se repartían entre los seguidores del partido triunfante. Es decir, por ejemplo, hasta 1883, en Estados Unidos, básicamente se ocupaban los cargos de esta manera, y ni hablar en Italia y España, fue en todo el siglo XIX donde todavía había una concepción en la cual los cargos son más para militantes que para personas aptas para poder ejercer este cargo público, ¿no? Entonces, la burocracia era una burocracia hasta todo el siglo XIX, una burocracia muy poco competente, totalmente lejos del objetivo weberiano de reclutamiento teocrático. O en el caso de Francia, el llamado nepotismo, ¿no? Que era un conjunto, digamos, de personas donde había casi como una, ¿no? Familia, ¿no? De una clientela de familiares que ocupaban cargos, el llamado nepotismo tiene que ver con que un padre hacía entrar a su hijo, el hijo hacía entrar a su esposa y hacía entrar a su hermano o a su primo, y el primo hacía entrar a su hijo, y así sucesivamente, digamos, los cargos eran repartidos por la afinidad sanguínea, ¿no? Y esto también fue muy, pero muy eh, eh, ampliamente extendido, digamos, la manera de reclutar del Estado de esta manera, por ejemplo, en el caso de Francia. Entonces, para resumir, un poco podemos observar, como ustedes pueden ver, estos son los países que estamos estudiando, y podemos ver claramente lo frágil de la institución democrática, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en muchos de los países entrados en el siglo XX recién, se permitió el sufragio universal masculino, ¿sí? Y ni hablar universal, o sea, estamos hablando, incorporando a la mujer. Fíjense, ¿no? Países como Alemania, Francia, recién en el año 46, ¿sí? Suiza en el año 70. Y cuando hablamos también de universal, estamos hablando de no solo de la mujer, ¿no? Estamos hablando de todos aquellos que sentían que estaban excluidos por algún tipo de restricción, como puede ser la raza, educación, personas foráneas, digamos, que todavía no le daban su posibilidad de votar una vez que sean ciudadanos. Es decir, estamos hablando de la restricción en cualquier tipo, digamos, ¿no? No solo de género, sino de raza, educación, ingresos. Es decir, cuando hablamos de universal es cuando abarca la totalidad de las personas sin excluir a ningún grupo, ¿no? Ni por cuestiones religiosas, étnicas, políticas, ¿sí? Fíjense cómo países como Canadá, ¿no? Australia, ¿no? Recién en los 70, en los 60, se pudo llegar al sufragio universal. Entonces, estamos hablando de una institución como la democracia, tan importante, pero
pero tan frágil en este momento, que era restrictiva para muchísimos ciudadanos. Vamos a hablar ahora del poder judicial y los derechos de propiedad. Bueno, seguimos entonces con otras dos instituciones muy importantes que están muy relacionadas, como es el poder judicial y el derecho de propiedad. Bien, en primer lugar, sí, importante el funcionamiento del poder judicial, el crecimiento económico, porque, bueno, es lo que se conoce como poder judicial, es el garante de lo que se llama del Estado de Derecho, es decir, que efectivamente la Constitución, que es lo que reglamenta, lo que organiza las instituciones del Estado, es el Poder Judicial el que órgano que se encarga de que efectivamente el Estado funcione en relación al derecho, ¿sí? A las leyes que el mismo promulga. Entonces, podríamos decir que un buen desarrollo del Poder Judicial, y cuanto más autónomo mejor, supuestamente, ¿no? Más estabilidad o mayor previsibilidad tiene las instituciones económicas en función de que hay un Estado de Derecho funcionando en el cual uno puede hacer valer, valga la redundancia, sus derechos de tal manera de que no sea un funcionamiento, digamos, dictatorial o unilateral de alguno de los poderes. Entonces, ¿qué se entiende por un poder judicial de calidad, ¿no? O autónomo, o que funcione correctamente, si creemos que esta institución tiene algún efecto de crecimiento? Bueno, principalmente la calidad de sus sentencias es una manera para poder evaluar qué tan bien se está desarrollando el Poder Judicial. Su costo administrativo, es decir, está claro que todos quisiéramos un Poder Judicial que haga cumplir la ley, que sea rápido, que sea dinámico, que sus sentencias sean buenas, que sus funcionarios sean profesionales, sean personas muy preparadas, que no excedan, ¿no?, cualquiera, sino personas que sean las más aptas. Pero también hay que tener en cuenta sí, el costo administrativo del mismo, es decir, qué tan costoso es para la sociedad el mantenimiento, teniendo en cuenta que todo se financia con los tributos de los contribuyentes, tiene que tener de alguna manera un equilibrio entre la dimensión del Poder Judicial y el costo que esto tiene para los contribuyentes. Eso también hace que el Poder Judicial tenga una legitimidad, digamos, en la contraprestación del servicio que preste, sea coherente con los impuestos que se cobran. También una cuestión muy importante es que la independencia política, ya que a veces se cuestiona que el Poder Judicial de alguna manera está al servicio del gobierno de turno o del poder político vigente, y por lo tanto podríamos decir que un Poder Judicial que no tenga una dependencia política, esto haría que sea lo más autónomo posible, y que esa autonomía permita, digamos, que sus sentencias garanticen ese Estado de Derecho, y no un Poder Judicial, podríamos decir, que esté cooptado por el poder político vigente
y que entonces sus sentencias estén mucho más ligadas, digamos, a la influencia política que al propio Estado de Derecho. Entonces, esto podríamos decir las características eh, que debería tener o que uno debería esperar de un poder judicial que como institución garantice el Estado de Derecho, y cuanto más en una sociedad se observe que se cumple, digamos, ese Estado de Derecho, uno podría observar mayor prosperidad económica. De esa manera podemos ver entonces la relación entre la institución del Poder Judicial y el desempeño económico. Los derechos de propiedad, bueno, esto como decía, viene muy ligado también a el desempeño de esta institución como es la del Poder Judicial. Esta es otra institución en sí, porque obviamente el ejercicio, ¿no?, de los derechos de propiedad, de cómo están establecidos, de qué manera se ejercen, tiene también un efecto en el crecimiento. ¿Cómo? Bueno, lo que se espera es que una protección clara, concisa, de los derechos de propiedad permite, si al inversor o a la persona que efectivamente tiene un objeto, un bien, puede ser ahorros, puede ser una empresa, puede ser una acción, etcétera, ¿no? Un terreno, cualquier derecho de propiedad, cuanto más protegido está o más puede hacer valer, digamos, ante el robo o la incapacidad, digamos, de ejercer el propio derecho, esto estimularía el crecimiento económico y la acumulación de riqueza, ¿no? Pero, un poco lo que nos está diciendo el autor, es que el uso de la propiedad ajena, o sea, todo lo contrario a lo que uno podría entender como el ejercicio, ¿no?, del derecho de propiedad, porque usar propiedad ajena no sería lo adecuado en este sentido para la creación de la riqueza. Sin embargo, Chevan lo que nos dice es que esta institución muchas veces, o en los casos un poco que nos está diciendo aquí, ha ejercido una influencia muy baja. Por ejemplo, hubo ocupaciones ilegales de tierra en mucha parte del territorio oeste norteamericano, si toda en la región oeste norteamericano, hubo ocupaciones ilegales, y hubo una relación, o se observa una relación entre estas ocupaciones ilegales de tierra y todo el desarrollo agropecuario del oeste norteamericano. Entonces, no necesariamente se ejercía un gran derecho de propiedad, o de hecho, digamos, no se pudo ejercer este derecho de propiedad en aquellos ocupantes ilegales. Sin embargo, estos ocupantes ilegales hicieron prosperar un vasto territorio norteamericano, ¿no? También otro caso, que es el caso en Inglaterra, donde se cercaron tierras comunales, es decir, tierras públicas, tierra que pertenecía a todo el pueblo. Sin embargo, se cercaron y, o sea, se de alguna manera privatizó, también de manera bastante ilegal, pero hubo una relación muy importante entre el impulso de la industria de la lana en Inglaterra y esta ocupación de tierras comunales, ¿sí? Entonces, tenemos casos en el cual los derechos de propiedad no necesariamente, ¿sí?, tuvieron instituciones sólidas que le dieron su protección, sino todo lo contrario. A veces la ocupación de la propiedad privada puede traer desarrollo. También el caso de la nacionalización de empresas, en caso de Austria y Francia, donde, entrado en el siglo XX, empresas pasaron de capitales privados, pasaron al Estado Nacional, y sin embargo, la gestoría de estas empresas que pasaron al territorio nacional fueron administradas de una manera mucho más eficiente, más eficaz, que
un grupo de capitalistas conservadores que efectivamente tampoco la administran adecuadamente. Entonces, tenemos lo que nos está diciendo acá Jan, tenemos algunos casos, digamos, de ocupación de la propiedad privada y su relación con desarrollo, ¿no? Es decir, hay casos donde a veces la propiedad ajena puede ser utilizada para fines de desarrollo. Bueno, y en este caso vamos a dos instituciones también muy importantes, una ligada a la propiedad intelectual y otra a la gobernanza corporativa. La relación con la propiedad intelectual, bueno, vaya si es importante. Hay que tener en cuenta que la propiedad intelectual protege, obviamente, justamente la propiedad de un invento, ¿no? De un resultado, de un producto, de una invención que requiere de una protección legal contra, obviamente, la piratería, ¿no? Porque si no, cualquier empresa, cualquier emprendedor no tendría ningún tipo de incentivo de sacar un nuevo producto innovador, único, si se lo van a copiar, teniendo en cuenta que el innovador es el que tuvo que realizar las inversiones correspondientes para poder desarrollar esta nueva invención. Por lo tanto, la relación entre la propiedad intelectual y el crecimiento económico sería que cuanto más estén bien establecidos y protegidos la propiedad intelectual, mayor incentivo habrá en ese país para tomar altos riesgos de inversión y de invenciones, teniendo en cuenta que hay un régimen legal que protege adecuadamente a la propiedad intelectual. Por eso había una relación entre la propiedad intelectual y el crecimiento económico. ¿Sí? Bien, pero ¿qué es lo que pasó en estos países en relación a la propiedad intelectual? Primero que tenían muy poca protección, es decir, las leyes de propiedad intelectual otorgaban muy poca protección, están muy mal definidas, es decir, no había un mecanismo claro para determinar si realmente era un invento o no. Por lo tanto, en estos periodos, en la mayoría de los países pasó lo mismo, era muy precario la manera en la cual se otorgaban también o se protegían la originalidad de alguna invención. También había inconvenientes con los altos costos de acceso, es decir, muchas veces se ponen una gran cantidad de burocracia, pruebas, muchos gastos y costos que tienen que cargar aquel que quiere proteger, digamos, ese invento, que lo hace también inaccesible. Hoy, de hecho, todavía muchas veces el patentamiento, por ejemplo, de un invento, cuando se lo quiere hacer, donde se lo hace, ¿no? En Estados Unidos, requiere realmente de muchos dólares, miles de dólares, para poder patentar un invento. Es decir, hoy los costos de acceso todavía siguen siendo algo dificultoso, aún luego en el siglo XXI pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces, esta incapacidad, ¿no?, de poder probar la originalidad hizo que efectivamente en los países bajo estudio, estos países que se estaban desarrollando, hubo mucha piratería, mucha copia. Fue una institución que no funcionó para nada, sino que, fíjense, en Suiza recién en el año 78, por ejemplo, ¿no? Suiza nada más y nada menos, empezó a proteger las invenciones de sustancias químicas. Es decir, que hasta ese tiempo Suiza no tenía un marco legal para las
invenciones químicas, ¿no? Entonces, está claro que proteger los derechos de propiedad intelectual está claro que es algo importante, pero sin embargo la influencia del desarrollo de esta institución fue también bastante frágil en la mayoría de los países que se desarrollaron, eh, donde lo que más se observó, según el autor, mirando los hechos históricos, es una muy baja protección, una incapacidad por parte del Estado para facilitar a las empresas a poder proteger sus invenciones por sus altos costos, y también una muy mala burocracia que hacía muy permeable que cualquiera, podríamos decir, registrare un invento sin poder realmente determinar la originalidad del mismo. Entonces, fue podríamos decir, una institución muy, muy poco desarrollada, valga la redundancia, en estos países, la propiedad intelectual. ¿Qué pasa con la gobernanza o el gobierno corporativo? ¿Qué se entiende por el gobierno corporativo? Bueno, primero es eso. La corporación implica el órgano jurídico, ¿no? La organización jurídica determinada de una sociedad económica, ¿no? Es decir, tener en cuenta que el capitalismo empezó con eso, ¿no? Con el capital, con el dueño del capital, con la persona humana, emprendiendo, poniendo su empresa, es decir, eran principalmente capitalistas personas. El salto de personas físicas a personas jurídicas con responsabilidad limitada en los comienzos era muy mal vista. O sea, lo que hoy en la modernidad sería, ¿no?, lo más común, ¿no? En la mayoría de las empresas son empresas gobernadas por accionistas, ¿sí?, donde obviamente lo que hoy predomina es la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, todo lo contrario, ¿no? Fíjese que hasta Adam Smith estaba muy en contra de la responsabilidad limitada, dice, porque eh, eh, como alienta la holgazanería, claro, ¿no? Porque obviamente que hay como un desentendimiento entre el dueño del capital, o los inversores, o los accionistas, y obviamente los que tienen que trabajar, los que tienen que producir, los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Donde se separa, hay una separación del mundo de la producción con el mundo de las decisiones, por eso dice que la responsabilidad limitada eh, de alguna manera aumentar la holgazanería. Pero también alentaba el riesgo excesivo, está claro, ¿no? Es decir, obviamente si hay un capital máximo en el cual la empresa responde, está claro que podría alentar préstamos, ¿no? Podría tomar muchos préstamos estas empresas, y luego obviamente no pagarlos, teniendo en cuenta que había un capital más chiquito en el cual respondía, y por lo tanto podría también la responsabilidad limitada alentar riesgos excesivos o hasta también corruptos. Entonces, en sí, en los comienzos, ¿no?, en el año 1800, no estaba desarrollada las empresas de responsabilidad limitada, sino todo lo contrario. Entonces, no había una relación entre las sociedades de responsabilidad limitada y el crecimiento, ¿no?, sino todo lo contrario. Obviamente que recién, como ejemplo en Estados Unidos, en 1860, empezó a proteger a la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, hubo como un proceso en el cual los países empezaron a adoptar de a poco y empezaron a proteger y a darle marco al gobierno corporativo, principalmente con lo que más beneficios daba a la sociedad, que principalmente es esta, el de socializar el riesgo, ¿sí? Es decir, permitir compartir el riesgo en una gran cantidad de personas, que son los accionistas, hace que efectivamente puedan alentar
más inversiones, ¿no? Pedir prestado mayor cantidad de dinero, entonces, etcétera, 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 de lo que daba los beneficios de que esta institución, en este caso las empresas, estén bajo el amparo del gobierno corporativo. Bueno, ¿qué decir de las leyes de bancarrotas, de quiebras, muy ligado al gobierno corporativo, y la auditoría financiera? Bueno, primero, ¿no? ¿Por qué tener una ley de bancarrotas o de quiebras, ¿no? Para decirlo de manera bastante más coloquial, una ley de quiebras es importante. Bueno, en primer lugar, la ley de quiebras permite un mecanismo en el cual, digamos, tanto, principalmente lo más importante, los acreedores y todas las personas interesadas, ¿no es cierto?, en una empresa, puede haber un mecanismo de resolución de conflictos, ¿no? Estamos hablando de empleados que tienen que cobrar sus sueldos, proveedores que entregaron mercaderías, ¿no es cierto?, prestamistas que le prestaron a las empresas, o sea, acreedores que quieren cobrar sus acreencias. Entonces, la ley de bancarrotas en sí es importante porque permite saber cuáles van a ser los mecanismos para resolver estos conflictos. No solo eso, sino también es de qué manera la ley le va a dar como una salida, ¿no? O sea, cómo va a ser la ley cuando está en una situación tan extrema que tiene como que empezar de cero, ¿sí? Sin dar de nuevo, y que tampoco esto no tenga que ver con actividades sino más corruptas de empresas, o sea, diferir lo que es una mala administración de una administración, digamos, dirigida de alguna manera por personas para llevar a la quiebra malintencionada, ¿no es cierto?, y beneficiarse un grupo de personas. Entonces es importante tener una buena ley de quiebra, digamos. Bueno, para Inglaterra fue muy tormentoso para los empresarios, es decir, la ley de bancarrotas en Inglaterra por el siglo XVIII, entrado el siglo XIX, fue muy difícil para los empresarios en esa ley de quiebras que tenía Inglaterra, ya que, por ejemplo, la ley no liberaba al deudor, o sea, las empresas, no lo liberaba la ley, sino los acreedores, es decir, ¿no? El Poder Judicial tenía poco y nada, se intrometía en la ley, entonces, de alguna manera, era muy difícil salir, digamos, para el empresario que se encontraba, digamos, en aprietes y que necesitaba de alguna manera un alivio, una manera de reestructurar sus pasivos. La ley no le daba ninguna posibilidad, digamos, de hacer esto, sino que tenía que hacer sí o sí con un acuerdo con los acreedores, así que fue una ley muy restrictiva, muy difícil para los empresarios, porque no podían de alguna manera llegar a un acuerdo para volver a empezar. Entonces tiene muy poca incidencia el Poder Judicial, ¿no? Entonces, esto hacía que, lo que se llama, ¿no?, la imposibilidad de comenzar de cero, ¿no? Sí, la imposibilidad de comenzar de cero era que uno no podía volver a la actividad, no podía limpiar sus pasivos, no podía liberarse de las deudas, porque efectivamente la manera para llegar a un acuerdo con los acreedores estaba totalmente vedada por el propio Poder Judicial. Entonces, recién en mediados del siglo XIX es cuando efectivamente la ley empezó a liberar a los empresarios de sus deudas. Por el lado de la auditoría financiera, bueno, es otra institución, digamos, también muy importante. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque las empresas, la gobernanza corporativa que estábamos hablando, son empresas ahora públicas. Esto significa que tienen que
mostrar sus resultados, mostrar sus balances, para que sus accionistas, las personas interesadas, puedan tomar las mejores decisiones. Entonces, cuanto menos transparencia haya en sus cuentas, cuanto menos acceso a la información, cuanto haya más cuentas opacas, ¿no? Cuentas sucias o incapacidad para auditar financieramente y contablemente la empresa, más posibilidad hay de que efectivamente las empresas carguen contra sus accionistas, es decir, tomen exceso de riesgos, haya información asimétrica, ¿no? Acerca del desempeño de una empresa, por ejemplo, ¿no? Uno piensa que la empresa le está yendo bien, le puede dar mucho crédito, y luego, en verdad, por el no acceso a la información o por cuentas poco claras, hacen que esa empresa en verdad estaba yendo muy mal, pero estaba ocultando muchas cuentas. Entonces, tener una buena auditoría financiera va a permitir que las empresas den mayor información, esa información sea lo más clara posible, estén sometidas a auditorías muy estrictas que permitan, ¿sí?, una mejora en la toma de decisiones y evitar, obviamente, las pérdidas económicas. En sí, por ejemplo, se atribuye mucho de la crisis del sudeste asiático en el año 1997, por ejemplo, se atribuye a una muy mala auditoría financiera de las empresas del sudeste asiático. ¿Por qué? Y porque se dieron una gran cantidad de créditos a estas empresas que de alguna manera tenían cuentas muy opacas, muy poca información, muy pocas transparencias. Entonces, efectivamente, se estaban dando préstamos a empresas que efectivamente estaban siendo muy mal administradas, y efectivamente luego, cuando ocurrió la crisis, estas empresas quebraron, no se pudo devolver los préstamos, eso obviamente tuvo un efecto sobre el sistema financiero. Es decir, efectivamente hay una relación entre la capacidad de auditar las empresas, mostrar sus resultados, mostrar sus cuentas, para mejorar la toma de decisión y la asignación de recursos. Bien, otra institución importante es la competencia, ¿sí? Bueno, aquí es algo un poquito más cómodo, ¿no?, para entender, ¿no? Se entiende que la relación sería que la ley de la competencia justamente lo que protegería es que en cualquier mercado, ¿sí?, un servicio, un producto, lo que fluye sea la competencia, teniendo en cuenta que la competencia permite obviamente precios más bajos, mejor calidad del producto, precios más bajos obviamente para los consumidores, ¿no?, mayor calidad. Cuanto más, cuando un mercado sea lo más libre y competitivo, eso significaría una mejora para los consumidores. Eso es un poco, de alguna manera, el deber ser. Ahora bien, ¿no? ¿Por qué es tan importante una ley de competencia? En primer lugar, es porque se observaba, digamos, que cómo se comporta una empresa, la manera en que se gestiona una empresa, tiene un efecto social muy importante. Este efecto social es que, por ejemplo, grandes empresas mal gestionadas, por ejemplo, pueden arrastrar a un pánico financiero, por ejemplo, ¿no? Que caiga una empresa muy grande y no devuelva sus préstamos, puede hacer que un banco quiebre, por ejemplo, y haya un pánico de que otros bancos también quiebren. O, por ejemplo,
la falta de competencia en un mercado específico puede hacer que muchos consumidores sean explotados por una sola empresa, como eso se llama, como ustedes saben, monopolio, es decir, no es indiferente el funcionamiento de los mercados en relación al desempeño económico. Entonces, hay una relación entre el desempeño de un mercado en particular y los mercados en particular, cómo se desempeñan estos mercados y el desarrollo económico. ¿Qué pasó entonces con las leyes de competencia en estos países? Bueno, por ejemplo, en Francia, no llegó sino hasta el año 1986 que recién Francia adoptó una ley de antimonopolios moderna. O sea, fíjense en Francia, ¿no? O sea, no necesariamente en un país como Francia, que se desarrolló entre el año 1700 y 1900, ¿no? Casi 200 años de desarrollo, sin embargo, no hubo leyes que fomenten la competencia, sino todo lo contrario. No castigaban los comportamientos monopólicos o oligopólicos. Entonces, que realmente haya una ley en sí de defensa de la competencia y leyes que defienden la competencia, por lo menos en Francia, no se observa que haya tenido un efecto importante, ¿no? Durante el siglo XIX, por ejemplo, en Inglaterra, durante todo el siglo XIX no apoyó ni condenó los trusts ni otras prácticas contrarias a la competencia. En Inglaterra, nada más y nada menos, la cuna, ¿no?, del Daisy Farr, o sea, la cuna donde supuestamente tendría que haber una libertad total para el capital, para las mercancías, para las empresas, donde Adam Smith, John Stuart Mill, David Hume, David Ricardo, ¿no?, abolieron, por ejemplo, la ley de grano. O sea, sin embargo, en el siglo XIX, Inglaterra no tuvo absolutamente ninguna ley que impusiera alguna restricción a prácticas contrarias a la competencia, por ejemplo. En 1930, el Estado apoyó la cartelización y la racionalización, por ejemplo. En 1956, recién en Inglaterra tiene ley de monopolios, o sea, nada más y nada menos. En 1956, más de 200 años pasaron de la revolución industrial sin ningún tipo de marco de defensa de la competencia, o Alemania, ¿no?, entrados recién en el siglo XX, todavía apoyaba a los cárteles. Entonces, lo que se observó es que principalmente los países, aún como Inglaterra o Alemania o Francia, países que apoyaron prácticas monopólicas o oligopólicas, ¿sí? Esto, un poco la conclusión que nos dice Tian es que efectivamente los monopolios o oligopólicos jugaron un papel muy importante en estos países, obviamente con sus explotaciones, con sus excedentes económicos que detrayeron de la sociedad, porque eso no es porque uno apoya el monopolio, digamos, no se priva de las consecuencias negativas, ¿no? O sea, aún a pesar de estados que apoyaron los cárteles, los trusts, los monopolios, o con leyes muy tardías, aún así estos países pudieron desarrollarse. Otras instituciones también importantes en el sistema capitalista es, obviamente, el sistema financiero y su regulación. Bueno, el sistema financiero en sí, los bancos, ¿no?, en un sistema monetario moderno, jugaron un papel muy vital, digamos, en el inicio del capitalismo. Recuerden que los bancos, ¿no es cierto?, a su inicio eran bancos que emitían su propia moneda, ¿sí? Los bancos, recuerden,
que emitían siempre su propia moneda. Pero el sistema financiero en sí, cuando empezó a desarrollarse, eran bancos en el cual solo prestaban a comerciantes, amigos, o se prestaban a directores, o sea, eran bancos excluyentes, ¿sí? Era un sistema financiero que excluía a la mayoría de la sociedad. Por ejemplo, hasta entrado el siglo XX, más de 2/3 de la población en estos países, ¿no? Que estamos hablando de los países que se estaban desarrollando, estaban excluidos de los servicios bancarios. Entonces, era un desarrollo financiero muy, pero muy restrictivo, ¿no? O sea, solamente se prestaban a pocas empresas, pocos ciudadanos ilustres, no había un gran desarrollo financiero. Había una gran cantidad de bancos pequeños, corredores financieros, pocos profesionales, o sea, había muy poca profesionalización. Y obviamente cuando había crisis económicas, había quiebras masivas de bancos. ¿Por qué? Porque no había regulación financiera. O sea, básicamente hasta siglo XVIII, siglo XIX, había muchísimas quiebras de bancos, eran sí, muchos bancos pequeños, pero eran un laissez-faire total, digamos, ¿no? Es decir, no había regulación en la cuestión de depósitos, tasas de interés, encajes bancarios, absolutamente todo dependía de cada banco, cómo prestaba, de qué manera prestaba, y por lo tanto, obviamente, las crisis económicas hacían que muchos de estos corredores financieros, también con muy poco profesionalismo, quebraban rápidamente. En sí, la banca central, que fue como la primera institución que empezó, digamos, a organizar el sistema financiero, que es la banca central, o sea, una banca que coordinara a todo el sistema financiero con regulaciones en común, ¿sí? En relación a los encajes bancarios, en relación a las tasas de interés que se podían prestar entre los bancos, diferentes regulaciones de liquidez, muy importante, el acceso a liquidez, todas esas regulaciones que conocemos, recién entrado en el siglo XX, todavía, muchos bancos, los bancos, por ejemplo, el Banco de Inglaterra o de New York, que eran bancos privados en ese momento, todavía actuaban como prestamistas de última instancia, o sea, eran como bancos centrales para evitar un pánico generalizado ante quiebra. Es decir, cuando había un banco chiquito, por ejemplo, que estaba en una situación de crisis, por ejemplo, de liquidez, muchos de estos bancos, el Banco de Inglaterra o el Banco de New York, que eran muy grandes, le prestaban a estos bancos chiquititos, si eran problemas temporarios, para que no hubiera un pánico generalizado en el sistema que afectaba a todos. Pero no era un banco central oficial, digamos, ¿no? Pero ya estaban, en ese sentido, estos bancos grandes cumpliendo alguna función regulatoria importante. Pero los primeros bancos centrales en sí que se crean no tenían, por ejemplo, el monopolio de la emisión de billetes. Entonces, también, ¿no? Era un desarrollo, un sistema financiero donde todavía cada banco emitía sus propios billetes y el propio Banco Central que se creaba no tenía todavía dicho monopolio. Entonces, lo que se observó es que recién para entrado del siglo XX, por ejemplo, en Argentina, en el año 35 se crea recién el Banco Central. Algo muy parecido había ocurrido con el sistema de Reserva Federal en Estados Unidos, donde le costó muchísimo tiempo a la Reserva Federal empezar a incorporar a todos los bancos del sistema dentro de sus regulaciones. Muchos bancos todavía querían estar excluidos de una manera
del sistema de Reserva Federal. Entonces, fue una institución que le costó mucho adaptarse e imponerse en el sistema financiero, ¿no? Y recién, como les comentaba, en el año 30, en el año 20, del año 1900, donde se empiezan recién a consolidar la banca central, pero hasta ese momento no había regulación alguna del sistema financiero. Había muchísimos billetes dando vuelta, porque cada billete respondía a un banco diferente, masivas quiebras y pánicos financieros. O sea, el desarrollo de estos países se dio en este contexto de casi una anarquía financiera total y muy poco acceso a los servicios bancarios. Bueno, el mercado de valores, otra institución, podríamos decir ya moderna, tan importante, ¿sí? ¿Por qué el mercado de valores? ¿Cuál es la relación entre el mercado de valores y el crecimiento económico? Bueno, uno lo que pensaría que el mercado de valores, un mercado de valores que funciona correctamente, mejora el crecimiento económico, porque, bueno, permite obviamente un financiamiento extra, la capacidad obviamente de que sea una empresa pública, la mayor reputación a las empresas, y como decía, digamos, la capacidad de cotizar en el mercado de valores hace que efectivamente pueda transmitirse también mucha información acerca del comportamiento de las propias empresas. Captar, obviamente, su mercado de valores es un mercado donde puede captar inversión extranjera. Entonces, bueno, un poco se cree que un mercado de valores importante y bien regulado mejora el crecimiento económico. Bueno, y acá lo que se observa en la historia es que efectivamente esto no fue muy lineal. Por ejemplo, Japón o los países de Europa continental dieron muy poca preponderancia al mercado de valores, sin embargo, tuvieron un crecimiento, un desarrollo extraordinario, o sea, teniendo en cuenta los países de Europa continental, eran bolsas muy chiquitas, donde no se le dio mucha importancia a su regulación, y sin embargo, ¿no? Fueron países que prosperaron muy bien, entonces no hubo aquí una relación muy directa entre el buen funcionamiento del mercado de valores y el crecimiento y el desarrollo. Y siempre está, ¿no es cierto?, obviamente las dos aguas, ¿no? Regular fuerte el funcionamiento o liberalizarlo del capital extranjero. ¿Qué tipo de mercado de valores, qué tipo de regulación hace necesario un buen mercado de valores? En Inglaterra, uno de los mejores mercados de valores desarrollados del mundo, hubo muy pocos intentos de regulación, si bien hasta en el año 39, por ejemplo, que se empezaron a autorizar a individuos o empresas para que trabajaran con acciones, o sea, recién se empezaron a realizar autorizaciones a individuos o empresas. En el año 86, por ejemplo, Inglaterra introdujo un sistema global de regulación con penalidades severas para aquellos que dieran información falsa, algo que suele suceder muchísimo en el mercado de valores con la cuestión de la información, por ejemplo, que hace obviamente que puedan variar las cotizaciones en el mercado de valores para un lado o para el otro según las intencionalidades de ciertos grupos de lobby o de grupos con información privilegiada, o sancionar a aquellos agentes que trabajan en sí la autorización reguladora. Es decir, la regulación en el mercado de valores, por ejemplo, en Inglaterra, uno de los mercados más importantes, fue realmente también muy, pero muy leve su regulación y su desarrollo, sino recién hasta el año 86 que empezaron a tener una regulación mucho más moderna con penalidades para aquellos que manipulaban, por ejemplo, el mercado de valores. Entonces, aquí como conclusión podemos sacar que no necesariamente se observó
una relación muy causal entre un buen desarrollo del mercado de valores y el crecimiento económico. ¿Sí? Aquí en este gráfico está bueno porque podemos ver cuánto costó, ¿no es cierto?, la creación de los bancos centrales, ¿sí?, que si bien se crean en el siglo XIX, fíjense que se crean en el siglo XIX muchos bancos centrales, sin embargo, bueno, algunos mucho antes todavía, sin embargo, el monopolio en la emisión de billetes, que es creo que la función más importante que tiene el Banco Central, fue muy difícil. 50 años, 40 años, la mayoría 50 años, 40 años en promedio demoraron los bancos centrales para poder tomar el monopolio en la emisión de billetes. Entonces, los bancos centrales en sí recién se consolidaron entrando el siglo XX. Bueno, otras instituciones tan importantes que son las finanzas públicas, ¿sí? El funcionamiento de las finanzas públicas es primordial. La capacidad del Estado de cobrar impuestos permite, obviamente, que el buen funcionamiento del Estado, ¿no? Si la capacidad de cobrar impuestos va a permitir el desarrollo de programas de gasto, va a permitir que se puedan implementar diferentes programas sociales, o sea, todo lo que es el financiamiento del gasto público depende de una buena administración financiera. Y esta capacidad de cobrar impuestos, digamos, exige principalmente generar legitimidad política en relación al propio gobierno como también a los impuestos específicos. Es decir, para cobrar buenos impuestos y tener capacidad, primero hay que tener legitimidad política, o sea, que el propio pueblo efectivamente reconozca la autoridad política de la administración para cobrarlo, sino el propio impuesto que se va a cobrar. Porque, por ejemplo, dice que, bueno, acá Chan dice, bueno, hoy nada más y nada menos que Margaret Thatcher, que quiso poner el impuesto a la cápita. Sin embargo, los británicos le dieron la espalda, nada más y nada menos que Margaret Thatcher, porque consideraron ese impuesto injusto. Entonces, fíjense, ¿no? Nada más y nada menos que el gobierno británico, que nadie podía discutir la autoridad de Thatcher y la legitimidad política. El gobierno, sin embargo, el querer imponer un impuesto de esta órbita, hizo que efectivamente los propios británicos lo repudiaran y no lo pudiera cobrar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, para el mejor desenvolvimiento de las finanzas públicas, no solo, digamos, la capacidad administrativa y política, sino que ese impuesto realmente sea un impuesto que la propia sociedad, digamos, lo avale, ¿sí? Bueno, en la historia en sí, fue una institución también, la finanza pública, muy endeble, muy endeble. ¿Sí? El autor un poco nos sumerge en la historia de la finanza pública y lo dice, si nos vamos al siglo XVIII, ¿no? El cobro del impuesto, por ejemplo, estaba totalmente privatizado, es decir, lo cobraban individuos particulares, ¿no? Como que el Estado le daba a individuos importantes de la sociedad la capacidad de cobrar impuestos en nombre del gobierno. Tipo una descentralización o privatización del cobro de impuestos. Y en ese sentido lo hacía con los fines de reducir los costos administrativos, burocráticos, y también había un gran tema en ese momento que era la corrupción, ¿sí? Muchos funcionarios, cuando cobraban impuestos, efectivamente decían, yo te pongo que me diste 100, pero ingresa mucho menos, o bueno, vos me dijiste que vendiste por 100.000, pero bueno, acá pone que vendiste por 50.000, tu base imponible es la mitad, cobramos menos y la diferencia me la das a mí. Es decir, había mucho de esto, bueno, en sí, ese fue el mecanismo en el cual, ¿por qué
se cobraban los impuestos de manera privada casi, ¿no? O sea, realmente casi ni el Estado tenía una propia institución para el cobro de impuestos. Pero fue bien en la época de guerras, donde obviamente cuando hay una guerra hay una gran presión sobre las finanzas públicas, porque aumenta el gasto militar de manera considerable, y hay que financiar, ¿no es cierto?, esa presión del gasto. Y bueno, fue ese momento en el cual se observa a un Estado, los estados, la mayoría de los estados que entraron en guerra, con una nula o muy baja capacidad de cobrar impuestos directos, o sea, no sobre el consumo, sino sobre la renta, ¿sí? Lo que efectivamente puso al desnudo lo, lo, lo incapaz del Estado o el poco avance que tuvo el Estado en ese momento para financiar efectivamente su gasto público. También lo que reflejaba en ese momento, recuerden que habíamos dicho que las instituciones de la democracia se desarrollaron recién en sufragio universal, por ejemplo, en muchos países en el año en 1960, 1950, 1940, es decir, todavía el sufragio era un sufragio totalmente restrictivo. Y muchos de las personas pobres eran las que estaban excluidas del sistema democrático. Entonces, efectivamente, eran los ricos, principalmente los hombres, los ricos, los terratenientes, los que votaban. Por lo tanto, si ellos eran los que votaban, a los políticos que los representaban nunca iban a poder votarles impuestos a ellos mismos, impuestos a los terratenientes, impuestos a los altos ingresos, ¿no? Entonces, lo que reflejaba efectivamente el Estado era efectivamente que las personas más pobres o de menores ingresos, que también están excluidos del sistema de sufragio, no tenían capacidad para efectivamente presionar para cobrar impuestos directos. Y por otro lado, como habíamos dicho también, que la burocracia del Estado era una burocracia de mucho clientelismo político, de nepotismo, entonces también eran personas muy poco preparadas para tener una burocracia lista para cobrar el impuesto directo. Recién en Inglaterra, por ejemplo, empezó a cobrar impuestos directos en el año 1842. Otra institución también tan importante como es las instituciones de seguridad social. Bueno, aquí la institución de la seguridad social fue una institución también que tardó y bastante en consolidarse. ¿Por qué es importante estas instituciones de seguridad social? Primero es porque se realza que tener una buena red de seguridad social, y le llaman red de seguridad social a todos los servicios que puede brindar el Estado, como servicios de salud y de educación, que permite a la población acceder a bienes básicos tan importantes que les dé una mejor calidad de vida, un mejor restablecimiento de su salud, ¿no? Y un mejor acceso a la educación para tener una mejora en la productividad. Entonces, está relacionado los servicios de salud, de educación, con una mejora en los derechos de las personas, pero también una mejor eficiencia de la mano de obra, ¿sí? Una mejora en la productividad. También, tener una muy buena red de seguridad social daba legitimidad política al proceso y estabilización. Dos factores muy importantes, teniendo en cuenta principalmente que en estas naciones que se desarrollaban, eran naciones que se desarrollaban con un sentido de inequidad muy grande. Entonces, de alguna manera, daba una estabilización y una manera de resolver las tensiones sociales, ¿no? Entonces, dándole servicios a la mayoría de las personas
de alguna manera redistribuían la riqueza a través de esta red de seguridad social. Pero, por otro lado, había ciertos desafíos, ¿no? Por ejemplo, el costo del mismo. Está claro que desarrollar más salud, más educación, seguro de desempleo, etcétera, tiene costos, y estos a veces tienen una tensión con las finanzas públicas. Por otro lado, eran los mecanismos de transferencias y los beneficiarios, es decir, de qué manera se va a transferir estos servicios. A partir de un cheque, se le va a dar un cheque al beneficiario y va a poder comprar los servicios de salud o educación, o va a ser el propio Estado el que los va a brindar. Y después, una parte más importante, que son los beneficiarios. ¿Quiénes son los que necesitan servicios de salud o educación o un seguro de desempleo? ¿Por cuánto tiempo? Y además de eso, es que el servicio de seguridad social, esta red de seguridad social, que muchas veces se criticaba, den los incentivos laborales necesarios. Muchas veces los seguros de desempleo suelen durar mucho tiempo, entonces dan bajos incentivos al desempleado a reinsertarse en el mercado laboral. ¿Sí? Por lo tanto, entonces los mecanismos, digamos, de apoyo social tienen que ser bien diagramados, bien o estratégicamente planeados, ¿no? Para que efectivamente no sea ni muy costoso, sea totalmente transparente, estén focalizados y se sepa cuáles son los beneficiarios correspondientes. ¿Cómo surgieron las instituciones de la seguridad social? Bueno, recién a fines del siglo XIX, y vienen de la mano, como habíamos dicho recién, de la mano del avance de la democracia y el sufragio universal, de la clase trabajadora y de los sindicatos. Fueron los primeros que empezaron a abogar por instituciones de seguridad social. Por ejemplo, en Francia, en 1905, se instituye el seguro de desempleo. Alemania recién en 1871 reconoce el seguro por accidente laboral. Hasta ese momento, si ustedes leen el texto de Chan, hay textos muy duros, ¿no? Donde dice que efectivamente el trabajador que tiene algún tipo de accidente laboral, en cual su empleador no tenga absolutamente nada que ver, tiene que costarse, en su propio jornal, en su propio sueldo, está incorporado ese riesgo, ¿no? Increíble. Pero bueno, obviamente es otra época, pero fijémonos, ¿no? El contexto en el cual las personas trabajaban, ¿no? En ese contexto. En 1883, por ejemplo, también Alemania da la posibilidad de un seguro de salud a los propios trabajadores, ¿no? Que en ese momento todavía no tenían ningún derecho como trabajador a percibir un seguro por su salud. Entonces, también, ¿no? Las instituciones de seguridad social se fueron desarrollando de manera muy lenta en estos países. Vamos a verlos, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? Fíjense en los servicios de salud, en Australia en el 45, ¿no? Pero la mayoría fue sacando estos países como Finlandia y Australia, más o menos fin del siglo XIX, principios del siglo XX. En el caso del sistema de pensiones, por ejemplo, fue mucho más tarde, ¿no? Casi en el año 30, ¿no? En el año 10, pero fue mucho más tarde todavía el sistema, o sea, la capacidad para armar un sistema de seguridad para el retiro de las personas trabajadoras. Los seguros de desempleo, eso sí, es mucho más modernos, ¿no? Empiezan a implementarse mucho más tarde todavía, en el año 20, Portugal en 1984, recién, fíjense, Canadá en el 40, ¿no? Instituciones que tardaron su tiempo, ¿no? en desarrollarse. Entonces, vemos, ¿no? Cómo este tipo de instituciones, por ejemplo en Estados Unidos, recién en el año 30,
donde empieza a consolidarse después de la crisis del 30 este tipo de instituciones. Y por último, la regulación del mercado de trabajo. Mercado de trabajo que en estos países, imagínense, en revolución industrial, la jornada laboral, digamos, de las personas. Hasta entrado el siglo XX se trabajaba en promedio entre 12 y 16 horas por día. Obviamente esto cambiaba según el país y la situación del empleado, principalmente eran los inmigrantes los que llegaban a trabajar 16 horas, pero en promedio era entre 12 y 14 horas lo que se trabajaba. Fíjense acá, Inglaterra, recién para el año 1844 se limitó a 12 horas diarias para los hombres y hasta 10 horas para niños y mujeres. Entonces, eran condiciones laborales terribles, ¿no? Y instituciones del mercado de trabajo brillaban por su ausencia, sino era todo lo contrario, no era mercado de trabajo, donde las instituciones apoyaban una explotación impresionante de la mano de obra. Recién, fíjense, para entrado del siglo XX se empezaron a aplicar las leyes modernas, por ejemplo, de trabajar 48 horas semanales. En Suecia en el año 20, Bélgica en el año 21 o Estados Unidos recién en el 38 como la jornada laboral semanal máxima de 48 horas. Entonces tenemos mercados laborales que básicamente hasta entrado el siglo XX permitían una explotación de la mano de obra de manera muy, muy brutal. Por lo tanto, eran mercados laborales que, fíjense en lo que habíamos visto recién, con instituciones de seguridad social que recién para el año 1920-1930 empezaron a consolidarse como un seguro de salud, como el seguro de pensiones, o sea, la posibilidad de jubilarse y de aportar para una jubilación, o el seguro de desempleo. Entonces, eran realmente instituciones que no contribuyeron, digamos, o sea, eran todo lo contrario, eran instituciones que no daban un marco de seguridad y de cuidado al trabajador, sino todo lo contrario. O las instituciones de seguridad social que tardaron en formarse y no dieron ningún tipo de protección a la sociedad. Entonces, lo que podemos ver para terminar y dar el cierre y la conclusión, ¿no? Este es un estudio de Chiang sobre este grupo de países desarrollados, Francia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Australia, Europa continental, Japón, que son países que se desarrollaron. Y la idea del autor es que veamos este tipo de instituciones y su relación con el crecimiento económico, pero desde el punto de vista histórico. O sea, que en verdad muchas instituciones, o la mayoría de ellas, recién empezaron a madurar en promedio en mitad del siglo XIX, entrando en el siglo XX. Y hasta otras instituciones, mucho más tarde, llegaron recién a consolidarse en los años 1960, 1970, o sea, ya, digamos, más de la mitad del siglo XX. Y sin embargo, estos países pudieron, digamos, desarrollarse pese, digamos, a instituciones que no funcionaban o funcionaban de manera muy frágil, una burocracia que en su momento era muy endeble, sufragios que eran restringidos, empresas privadas que no tenían leyes de bancarrota, leyes de defensa de competencia que no fomentaban la competencia, sino todo lo contrario, fomentaban los carteles o los monopolios. Entonces, esto no significa que el autor está diciendo que las instituciones no sirven para nada, ¿no? No, está diciendo que han sufrido transformaciones, que
tienen una relación con el crecimiento económico limitada, ¿no? Porque podemos ver cómo en sí el mercado de trabajo moderno, por ejemplo, actual, recién es algo que ocurrió en los últimos 60, 80 años, digamos, pero que no ocurrió, ¿no? Ese mercado protegido, me refiero a protegido con instituciones de seguridad social, un seguro de salud, un seguro de pensión, desempleo, un marco laboral acorde. Eso que supuestamente hoy da una mejora en la calidad y una mejora en la productividad, no se observó, ¿no?, en los países que se desarrollaron, sino todo lo contrario. Lo que se observó fue ausencia de este tipo de instituciones. Entonces, lo que ocurrió fue un crecimiento económico pese a instituciones que funcionaron no muy bien, ¿sí? O que todo lo contrario, fue más propensa, por ejemplo, al monopolio, fue más propensa, por ejemplo, ante la ausencia de regulación del mercado de trabajo, fue más propensa a la explotación de la mano de obra, o sistemas políticos, ¿no?, que no cobraban impuestos directos, como en el caso de Inglaterra, aún pese, digamos, a instituciones que eran muy frágiles en estos países, los países pudieron de alguna manera desarrollarse. Por eso que el poder estudiar de manera histórica, porque esto es un análisis histórico y en un grupo de países determinado y en un periodo determinado, para echar luz sobre la importancia, ¿sí?, del funcionamiento de estas instituciones y su vínculo con el desarrollo económico.